Buen día. Bien, ahí puse a grabar, empezamos la clase de hoy. Buen día, una alegría verlos. Elsa, ¿vos querés decir algo que te desmuteaste? Sí, yo había enviado mail porque envié el trabajo al campus, pero como no lo pude ver que se envió, entonces quería saber si lo habían recibido. Bueno, perfecto. Por Después te eso aviso. después envié por las dudas, vía mail, Bueno, pero ese mismo día, o sea, después para todo ese tipo de cuestiones, lo que les pido es que usen los grupos de tutoría, que le pregunten a sus respectivos tutores si recibieron el trabajo o no. ¿Está bien? Así, ese tipo de temas administrativos lo resolvemos de esa manera. Bien. Ahí te contestó igual Fermín, Elsa. Bueno, hoy vamos a terminar de corregir el trabajo anterior, vamos a terminar con el tema de reforma constituyente, eso va a ser hasta las 11. A las 11, bueno, vamos a hacer el break que hacemos siempre, después vamos a empezar con supremacía constitucional y la corrección, resolución del trabajo que tenían para hoy. Y si nos queda tiempo en la última parte de la clase, vamos a ver tipos de control de constitucionalidad. ¿Está bien? Ese es nuestro programa para hoy. Para la clase que viene, una buena noticia, no tienen trabajo práctico, ¿está bien? Y vamos a ver lo que quede de las formas de control, pero sobre todo, la clase que viene está destinada a desmenuzar un sistema de control judicial en particular, que es el nuestro y el norteamericano, que es el sistema de control judicial de constitucionalidad. Que ustedes quizás piensan que es el sistema normal y es un sistema raro, ¿está bien? El sistema de control judicial de constitucionalidad, y aparece en los Estados Unidos, y el segundo país que lo adopta es Argentina. Bien, volvamos al trabajo. Voy a compartir pantalla. Y nos habíamos quedado, perdón, acá esto es Schifrin, confundí, vamos a compartir el trabajo práctico, acá está. Bien, entonces, habíamos resuelto la parte, si se me permite decir eso, de las mayorías, la forma de declaración de necesidad de la reforma. Bueno, tenemos la ley que declara la necesidad de la reforma, con los problemas de procedimiento que ya vimos, la aplicación del precedente. Se me fue el precedente del correligionario de Patricio. Polino. Polino, gracias Pato, buen día, ¿cómo andás? Y tenemos que la ley de declaración de reforma dice que se convoca a convención constituyente. Recuerdan que la reforma no la hace el Congreso, sino que la hace una convención constituyente, el pueblo representado en esa convención constituyente, el genio de la lámpara, en el ejemplo ese que invento yo, para reformar el artículo 14, para poner que solo los argentinos tienen estos derechos, y el artículo 20, respecto a derechos de los extranjeros, de que tienen los mismos derechos de los argentinos con esta reforma de la imposibilidad de adquirir bienes inmuebles solamente en zonas urbanas, y una cláusula respecto que dice: la Convención Reformadora podrá abordar todos los temas que crea necesarios para fortalecer la democracia, el principio de soberanía popular y el federalismo. Sin embargo, los cambios propuestos para los artículos 14 y 20 requieren la aprobación de una supermayoría del 75% de la Convención. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley que declara la necesidad de la reforma, que por un lado tiene un contenido concreto, una propuesta concreta a la Convención de 2 artículos ya redactados, y a su vez una cláusula amplia a la Convención para que establezca los cambios que entienda respecto de fortalecimiento de democracia, fortalecimiento del principio de soberanía popular y fortalecimiento del federalismo, que, depende cómo se entienda,
pueden estar en tensión o no. ¿Está bien? Así que ahí podríamos entender que fortalecer la democracia va en desmedro de algunas formas de fortalecimiento del federalismo. Bueno, bien. La convención se reúne, discuten, votan estos dos textos y nace una propuesta de reforma del sistema federal que también es votada, recuerdan, entonces simplemente un recordatorio, se eliminan estos artículos de la parte del gobierno federal y se reemplaza por un nuevo artículo 54, que lo que hace es reformar el sistema, hacer un Senado de uno por provincia y un Senado consultivo a los efectos de determinados proyectos de leyes. Esto se vota en la convención, no requería la mayoría del 75%, y entonces se presentaban las provincias. Y entonces acá, ¿qué nos quedaba a responder? ¿Alguien se acuerda? De a uno, por favor, de a una, porque vieron cómo es el Zoom. Bien. ¿Alguien? La 3 y la 5 nos queda responder de la clase pasada. A ver, Ignacio, la 3, ¿cuándo puede la Corte revisar lo revisado por la Convención? Bien. ¿Qué valor tienen las restricciones impuestas por el poder constituido? Y si hubo una violación. Bien, entonces, los temas que tenemos que ver hoy son los siguientes. Primero, ¿puede el Congreso, el poder constituido, marcarle la cancha al poder constituyente, indicándole qué temas puede reformar y qué no, y de qué manera? Primera pregunta. El artículo 30, ¿qué responden a esa pregunta? A ver, ¿qué encontraron sobre eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo no? Si puede el Congreso establecerle, limitar a la Convención respecto del temario o la forma de toma de decisión. Si hicieron el trabajo, tuvieron que poder... No, profe, creo que no puede, porque como es un poder constituido, según la teoría del poder constituyente, el ser un poder constituido no puede limitar al poder constituyente, porque el constituyente es el que lo crea, o sea, el que crea las leyes, y el constituido tiene que estar, digamos, basados en esas reglas del juego. Ellos tienen esas reglas y tienen que estar basados en eso, no pueden modificarlo. Bien, ok, Malena, bien. Esa sería la respuesta de Nicolás respecto, basándonos en la teoría del poder constituyente dura, ¿está bien? Entonces el constituido efectivamente no tiene la misma jerarquía que el constituyente, no puede el mandatario limitar al mandante, con lo cual no puede, porque el artículo 30 además no se lo permite, ponerle límites al poder constituyente. ¿Por qué? Porque el artículo 30 lo que hace es limitar al constituido. Pero esta postura, que es la que yo sostengo, es un oasis, si es que hay agua acá, en un desierto, ¿está bien? Todo el resto de la doctrina y la Corte Suprema opinan otra cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué dice la Corte en el fallo Schifrin respecto de esto? Algo de lo que vos decís, Malena, ¿cuál es el juez que más cerca está de sostener la postura que vos dijiste, Malena? ¿Sabés? ¿Alguien sabe? Que no lo acepta así tampoco, pero es el que más cerca está. Sé que, por lo que leí, habían dicho que, o sea, no lo contrario a lo que dije yo, sino que había 3 momentos en donde se podía, como que había, creo que era cuando, por ejemplo,
no sé explicarlo bien, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se afectaba a la República, cuando tocaba contenidos pétreos, que fue lo que hablamos la clase pasada, que no existen, y había una tercera que no me acuerdo. Ah, lo de... no, eso no es. Bueno, creo que había 3 momentos que decía la Corte. No me acuerdo cuál juez era el que estaba en contra, pero sí me acuerdo que casi todos opinaban iguales, pero había disidencias en el sentido que, por ejemplo, uno hablaba sobre contenidos pétreos, otro hablaba, sí quedaron de acuerdo con que sí se podía, digamos, podía limitarlo, pero no del todo. Podía Bien, limitarlo, pero había momentos en donde no se podía modificar, digamos, donde el poder constituido no podía sobrepasar al poder constituyente. bien. El que Que, hablaba de contenidos pétreos será Lorenzetti, que es el primer voto que leen en el fallo, y el que más cerca está de la postura de que no se aceptan restricciones sería Maqueda, que es el que más hincapié hace en la teoría, me parece, del poder constitucional, en la diferencia entre el constituido y el constitucional. Pero, de vuelta, ¿qué dice la Corte en Schifrin? Ustedes saben, hay 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claves en este tema. Uno es un fallo bastante viejo, de la década del 60, Soria de Guerrero. Después hay un fallo que se llama Fight, del año 99, y después está el fallo Schifrin del 2017. Para hacérsela fácil, en Schifrin están, si quieren, todas las discusiones condensadas a lo largo de los 5 votos. Rosenkrantz, por eso no le damos el fallo Fight también, Rosenkrantz básicamente en la disidencia sostiene lo que dijo la Corte por mayoría en Fight, ¿está bien? Con lo cual en el voto de Rosenkrantz tendríamos el fallo Fight, y en los otros 4 votos tenemos la nueva doctrina, entre comillas nueva doctrina, pero sí, no hay que poner entre comillas, es nueva, de Schifrin, que modifica la postura de Fight. ¿Alguien puede? O sea, hicieron el trabajo, yo vi que los entregaron los trabajos, vi las planillas de corrección, así que tenían que resolver esto algo tuvieron que decir de esto para hacer los trabajos, así que las escucho. Yo en lo que vi, lo que puse en el grupo, empecé por el caso, en el trabajo, empecé hablando por el caso de Fight, que había sido en el artículo 75, creo, inciso 4, lo habían declarado nulo en el caso Fight. Y 99, inciso 4. 99, inciso 4, sí. Lo habían declarado nulo. Y después estuvo nulo todo ese tiempo hasta el caso de Schifrin, que lo volvieron ¿cómo decía? Como que no es más nulo. ¿Cómo se dice? Le volvieron a dar validez. Bien, está bien. Esa es la diferencia, si quieren, una forma de expresar la diferencia entre Schifrin y Fight. Pero ahora estamos yendo un poco más despacio, Ignacio. ¿Qué dice la Corte respecto de la posibilidad de que el Congreso le imponga el temario o le fije los temas a la Convención Constituyente? Malena dijo, el Congreso, haciendo una correcta lectura de una parte del material y teniendo una posición que está fundada en una lectura de la teoría del poder constituyente, el Congreso no le puede fijar el temario al poder constituyente. Esto se discutió en la reforma de 1898, en las sesiones del año 1897, en donde se discutió justamente esto. Y dice, no, el poder constituido no le puede decir al constituyente lo que tiene que hacer. Pero eso no es lo que ha pasado y no es lo que dice la Corte en Schifrin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la Corte en Schifrin? Porque de eso depende. Sí, te escucho, Daniela, te veo con ganas de contestar desde hoy. Sí, la Corte en Schifrin admite las limitaciones en
en cuanto a los artículos y los temas a reformar, pero dice que solo se podría anular una reforma cuando se aparte manifiestamente de lo que establece el Congreso. O sea, da mucha más deferencia a lo que establezca la Convención Reformadora de lo que se había establecido anteriormente en FAIT, que directamente no permitía ningún apartamiento de los temas establecidos en la Ley de Declaración de la Reforma. Perfecto, Daniela. Bueno, entonces, muy bien Malena, muy bien Daniela. Tenemos 3 posturas sobre este tema. Una postura que no ha sido receptada por el Poder Judicial, hasta por lo menos en la última jurisprudencia de Schifrin, que el Congreso no puede limitar al constituyente, y después tenemos otra postura que se puede dividir en dos, en que sí puede limitarlo, y esta postura se divide en dos entre lo puede limitar, pero hay que tener una actitud deferente hacia el constituyente, porque el constituyente es más que el constituido, entonces cualquier límite hay que interpretarlo restrictivamente, y una postura distinta, que es la de Fait, que es la de Rosenkrantz y Schifrin, que dice, no, el Congreso puede limitarlo al constituyente, y cualquier desvío del constituyente por fuera de la cancha que marcaron en el Congreso es inválido. Esto tiene algunas igual trampas, pero esas serían las 3 posturas posibles sobre el tema. Si quieren la primera... Sí, Mercedes. Perdón, justo se me trabó. ¿Podría volver a explicar las 3 posturas? Una postura es que el Congreso no puede limitar al Poder Constituyente, que es la que dijo Malena. Otra postura es que sí puede el Congreso limitar al Poder Constituyente. Esa postura de que sí lo puede limitar, a su vez se subdivide en dos. Una, de que lo puede limitar, pero si el constituyente se va más allá del límite, en principio hay que darle la derecha, hay que ser consecuente con la decisión del constituyente, y otra postura que dice que sí lo puede limitar. Esta segunda postura sería la jurisprudencia de Schifrin, como bien dijo la compañera Daniela, y otra postura más restrictiva, que es la que expresa Rosenkrantz en Schifrin, que era la postura de la Corte en Fait, de la mayoría en Fait, que dice no se puede correr un ápice de lo que estableció el Congreso, y cualquier extralimitación o cualquier decisión por fuera de lo que se le fijó como tema es inválido. Esas serían las 3 posturas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está bien, Mercedes? ¿Ahí se escuchó bien? Sí, Bien. Gracias. Entonces, dejemos de lado la postura de Tauber-Sanz de que no lo puede limitar. Vamos a la postura de que sí lo puede limitar. El artículo 30 no dice nada sobre esto. Dice simplemente que el Congreso declara la necesidad de la reforma. Ahora bien, en la historia argentina, en la historia de las reformas constitucionales, siempre la ley que declaró la necesidad de la reforma fijó el temario de para qué estábase convocando a la Convención Constituyente. En algunas oportunidades se fijó un temario estricto, un solo punto, 2 puntos, y en otros casos, cuando uno quiere reformar en cualquiera de sus partes, cuando se quiso hacer una reforma quirúrgica, por decir así, el Congreso lo que hizo fue, bueno, convoco para reformar el artículo 4 de la Constitución, en cuanto a que los derechos de exportación pueden seguir siendo cobrados por el Estado federal. Reforma de 1860, sí. Me parece que la reforma de la del 94 no habían dicho, por ejemplo, en la ley declarativa que se puede reformar del tiro, pero no me acuerdo cuál era el número, del 42 al 55, por ejemplo. ¿Eso sería no poner un límite exacto? ¿O... Ahora vamos a la del 94, ya vamos a la del 94. Pero me interesa ver que vean cómo viene esto. En el 98 también se fijó un temario. En la del 49 también se fijó un temario, pero un temario amplio, como es el del caso,
para reformar en todo lo que sea necesario para fortalecer a la democracia, con lo cual no estaba fijado un límite. La Convención Constituyente en ese caso puede reformar lo que quiera, y se llegó a la del 94, en donde se generó una situación que fue la que motivó estas discusiones de Fait y Schifrin, que la tengo que exponer un poquito para que se entienda, porque si no, no se entiende. En la reforma del 94 hubo un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios, que se denominó Pacto de Olivos. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando ocurrió esto, en donde la UCR y el Partido Justicialista se pusieron de acuerdo en reformar la Constitución. El Partido Justicialista quería determinadas reformas, en particular quería lograr la reelección del presidente, porque la Constitución de 1860 no permitía la reelección, y a cambio de eso, la Unión Cívica Radical propuso otras reformas. Para garantizar que ese pacto político no se rompa, la declaración de necesidad de la reforma, que es esta ley, que ahora ya no me acuerdo quién la había citado la clase pasada, que es la 24309, que es la ley del núcleo de coincidencias básicas, estableció, como no había confianza entre los radicales y los peronistas en que se iba a cumplir lo que se había pactado en Olivos, se pactó lo siguiente, que esto es inédito, hasta ahí no había pasado nunca. Se estableció un temario respecto de los temas para los cuales se llamaba la Convención Constituyente, se le fijaba el sentido de la reforma, o sea, por ejemplo, se convoca a la Convención Constituyente para discutir la reelección presidencial, y se establecía en el proyecto, solo la Convención Constituyente puede decir sí o no, reforma, reelección, sí o no, mandatos de 3 años. Eso estaba en lo que se llamaba núcleo de coincidencias básicas, un temario cerrado, en donde la Convención solo podía decidir sobre esos temas, y solo podía decidir por sí o por no. ¿Me siguen hasta ahí? La ley establecía que cualquier decisión de la Convención por fuera de esos temas, o cualquier decisión de la Convención que no respondiera por sí o por no, o sea, que no dijera sí o no a esa reforma, era inválida. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Se convoca la Convención Constituyente en base a esa ley, se eligen los convencionales constituyentes, y los convencionales constituyentes, lo hago rápido, esto se discutió muchísimo si esto se podía hacer. Los convencionales constituyentes en la primera reunión, creo que fue en la primera, resolvieron adoptar el núcleo de coincidencias básicas como reglamento interno de la Convención Constituyente. Con lo cual, al adoptar la Convención en su propio reglamento los términos de la ley de necesidad de la reforma, ya no era un límite impuesto por el legislador, sino que era un límite autoimpuesto. ¿Me siguen hasta acá? La propia Convención dijo, bueno, vamos a discutir de esta manera, y eso no hay ninguna discusión que se pueda hacer. Ni el más loco Tauber diría que eso no se puede hacer. La Convención puede resolver cómo va a votar, qué temas va a votar. Lo que está en discusión es si el Congreso le puede poner ese límite. Para evitar ese problema, y en atención a que tenían las mayorías necesarias en la Convención, blindaron el núcleo de coincidencias básicas incorporándolo al reglamento de la Convención Constituyente. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si no, se da una falsa discusión alrededor de Fait y de Schifrin respecto de si la ley... Sí. En el Pacto de Olivos, que era entre Carlos Saúl y la Unión Cívica, ¿no? Menem lo que quería en realidad era la reelección, ¿no? Básicamente se trataba de eso, ¿o me equivoco? Y después, bueno, se le agregaron. Sí, el principal incentivo Disparador. Para que el Partido Justicialista propusiera la reforma era ese, sí. Pero, y ya lo había dicho, pero ¿a qué viene, Elsa? No, porque me acordaba de eso, por la historia.
Y justo que lo había dicho y es nada. Bien, sí, efectivamente. Entonces, es el propio reglamento, la propia convención, la que determinó que se iba a votar por sí o por no y que se iban a tocar solo esos temas y que ningún otro tema se iba a tocar. ¿Me siguen? La cuestión es que en el núcleo de coincidencias básicas, que estaba ahora aprobado por la Convención Constituyente, decía que se podía modificar la forma y designación de los magistrados federales. No sé si, Pato, podés mientras buscar en Infoleg la ley para compartir pantalla, para que lo veamos. Pero no establecía el núcleo de coincidencias básicas exactamente la letra fina de esta reforma. ¿Qué ocurrió? En base a esta habilitación de la ley y luego el reglamento de la necesidad de la reforma, la Convención Constituyente estableció en el 99, inciso 4, que los magistrados federales van a estar en sus cargos, son cargos vitalicios. Vamos primero, gracias Pato, vamos primero a la ley, al núcleo de coincidencias básicas, más abajo creo, ¿no? Abajo, abajo. Consejo de la Magistratura, ahí, designación de magistrados federales. Bien, ¿qué decía el núcleo de coincidencias básicas? Dice, los jueces de la Corte serán designados por el presidente con acuerdo del Senado. Los demás jueces serán designados por el presidente con una propuesta vinculante en dupla o terna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado. Esto lo vamos a ver en la clase de Poder Judicial. La designación de magistrados, bueno, y un punto de remoción de magistrados que decía, los miembros de la Corte Suprema serán removidos únicamente por el juicio político. 2, los demás jueces serán removidos por las mismas causales por un jurado de enjuiciamiento, que queda en cabeza del Consejo de la Magistratura. Bájame un poquito. Y hasta ahí. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla, Pato. Gracias. ¿Qué hizo la Convención Constituyente? Estableció el 99, inciso 4. ¿Qué establecía básicamente? De que los jueces federales mantenían su cargo mientras dure su buena conducta, son vitalicios los cargos judiciales de los jueces, una discusión que ahora está de vuelta en la palestra, si eso es la mejor forma o no de garantizar la independencia judicial, y estableció un límite. Bueno, a los 75 años procede la jubilación de todos los jueces, aún de la Corte, y si quieren mantener en su cargo, requieren un nuevo acuerdo del Senado por cada 5 años. O sea, se tiene que volver a designar el Senado por 5 años, cuando se venza eso, de vuelta una designación del Senado, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué se dijo en Fight? ¿Qué es lo que sostiene Rosencrantz en el voto Schifrin? Básicamente, me salió mal. Básicamente decían que los constituyentes no podían agregar el inciso 4 porque el plazo, el límite de 75 años afectaba justamente este carácter vitalicio que tenía el cargo del juez. Bien, muy bien, Lara. Y el fundamento era de que no estaba habilitado entre los temas que podía resolver la Convención Constituyente. Ese fue el holding de Fight. No era un tema habilitado por la Convención, con lo cual la Convención se extralimitó al sancionar esa reforma, razón por la cual es nula en razón de lo que establecía la ley del núcleo de coincidencias básicas, artículos 6 y 7. Bien.
después tiene varias aristas más, ¿no? La Corte resolvió esto, primera e inédita vez que luego la Corte lo refiere en Schifrin, que la Corte dicta la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución. Lo hizo en un caso que afectaba puntualmente a los propios magistrados, ¿está bien? Y particularmente en un caso de un propio magistrado de la Corte Suprema, que ni siquiera generó que los propios jueces de la Corte se excusen, salvo uno, para entender en un caso en donde estaban interesados ellos mismos. ¿Está bien? Bien, entonces, este fallo de Fait fue muy criticado porque, primero, innovó en dos puntos muy importantes. Por eso es muy importante el caso Fait y es muy importante leer el voto de Rosenkrantz en Schifrin. Porque no es solo la primera vez que la Corte declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución, sino que es la primera vez que la Corte Federal hace un control de constitucionalidad respecto del proceso convencional constituyente. En los casos anteriores, Soria de Guerrero no había aceptado entender sobre el fondo de la cuestión respecto de la validez o no de la reforma del 57. En el caso Polino no había aceptado participar o juzgar el proceso de reforma, y en Fait sí acepta ya no controlar lo que hace el constituido, que era lo que le pedía Polino. Polino le pedía controle lo que hace el constituido, que está haciendo trampa, está reformando la Constitución sin cumplir el artículo 30, o sin cumplir el proceso de sanción de leyes, habiendo elegido el proceso de sanción de leyes. La Corte no aceptó nunca meterse en lo que hacía el Congreso, pero sí en Fait se metió en lo que hacía el constituyente. Y esto generó mucho ruido, no solo a nivel político, sino también a nivel teórico, porque la Corte es un poder constituido, y la Convención es un poder constituyente. Entonces, tenemos un poder constituido, un mandatario, que sobre además una norma que lo limita a él propiamente, se alza sobre la decisión del mandante y le dice: no, eso es inválido, usted no me puede limitar a mí, no me puede mandar a jubilar a los 75 años. ¿Se entiende el conflicto que se generaba en Fait? Conflicto además, bastante sintomático, que la Corte solo declaró inconstitucional el artículo que le exigía jubilarse a los 75 años, pero no un montón de otros artículos que tiene la Constitución, que fueron sancionados en el 94, que tampoco estaban expresamente establecidos en el núcleo de coincidencias básicas. Hay muchos artículos de la Constitución del 94, y en Schifrin la Corte se encarga de enumerarlos, que no estaban claramente establecidos en el núcleo de coincidencias básicas, y sin embargo, el Poder Judicial Federal nunca dijo esta boca es mía, solo dijo esta boca es mía cuando afectaba su situación, para no hablar de privilegios, que es un privilegio. Tener en una república, en un sistema republicano democrático, un cargo vitalicio, es lo que yo llamo un privilegio. Bien. Esto generó, de hecho genera actualmente, que una de las juezas de la Corte, la doctora Hayton de Nolasco, esté ocupando un cargo en la Corte habiendo superado los 75 años, tal como establece la Constitución, que los jueces juraron, como vamos a ver en la clase que viene, juraron defender, que es la base del control judicial de constitucionalidad, o uno de los fundamentos básicos de por qué los jueces tienen este inmenso poder. Otros jueces, por ejemplo Zaffaroni, renunció a los 75 años cuando, en cumplimiento del artículo 99, inciso 4. Bien, ¿qué pasó? Schifrin era un juez, ya falleció si mal no recuerdo, era un juez muy conocido, muy querido también, de La Plata, juez federal de La Plata, que cumplía los 75 años. Entonces inició también una acción para que se declare inconstitucional
el artículo 4, el inciso 4 del artículo 99, en su caso, para poder permanecer en su cargo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la Corte? ¿Quién puede responder? Básicamente todo lo contrario en Fight. A ver. Y principalmente estableció esto que decían antes, que el poder constituyente no puede controlar al constituido, al revés, que el poder constituido no puede controlar al constituyente salvo en casos súper excepcionales, y además que tenía que como eliminarse el precedente Fight porque justamente establecía que el poder constituido podía controlar al constituyente y que además iba en contra de toda la jurisprudencia. Bien. O sea, eliminar el precedente, digamos. Bien, Lara. Una acotación. Yo no diría que es totalmente contrario a Fight, porque con Fight hay un punto principal que comparten con Fight. La Corte se cuelga, van a ver a lo largo de la carrera que, cuando vayan aprendiendo sobre la Corte, que la Corte tiene lo que se llama, en el foro, en el mundo de los constitucionalistas, un medallero. Entonces se va colgando medallas, que se las cuelga ella misma, ¿está bien? La medalla que se colgó en Fight, que repite en Schifrin, es que ella está habilitada para controlar lo que hace la Convención Constituyente. Con lo cual, la Corte dice por un lado, yo soy poder constituido, pero yo estoy capacitado, es mi función controlar lo que haga el constituyente. La diferencia sustancial entre Schifrin y Fight es que la Corte se hace cargo de que esta función, esta medalla que se está colgando, es problemática. ¿Por qué? Porque está jugando, en el buen sentido, con el corazón, con la matrix del sistema constitucional. Está tocando, está controlando a un poder superior a ella. ¿Por qué superior? Porque el constituyente establece la propia Constitución y todo el poder de la Corte deriva de la Constitución. Con lo cual, la Corte es un mandatario de los constituyentes, del pueblo. Entonces, en Schifrin la Corte se hace cargo de esto y dicen, bueno, pero esta tarea, si ya dijimos, como habrán visto en Humanos y en algunos otros casos, y lo vamos a ver de vuelta en Constitucional, que la invalidez de una norma, cuando dictamos la inconstitucionalidad de una norma, es gravísimo, y solo lo hacemos en casos excepcionales, porque ahí está en juego, de vuelta, lo que vimos en la primera clase, la tensión entre democracia y constitución, que lo vamos a ver también en la clase que viene, porque el Poder Judicial no es un poder con la misma legitimidad democrática que el legislador, si es que tiene legitimidad democrática, que es lo que vamos a discutir también en la clase que viene. Con lo cual, que el Poder Judicial invalide una decisión de la democracia es una situación institucional delicada. Ahora, dice la Corte de Schifrin, invalidar lo que hace el constituyente, que es el que a quien yo le debo mi designación, al que yo estoy encargado de cumplir sus deseos, bueno, es todavía mucho más delicado. Entonces, yo lo puedo controlar, pero haciéndome cargo de que estoy controlando un poder superior, no puedo aplicar el estándar que se aplicó en Fight. No puedo ser minucioso, no puedo, por decirlo coloquialmente, ponerme la gorra en controlar lo que hace el poder constituyente, sino que me tengo que bañar en humildad y tengo que ser muy cuidadoso en el control del poder constituyente. ¿Qué dice Schifrin? Yo puedo controlar lo que hace el poder constituyente, pero como dijo Lara, en ese control voy a aplicar un estándar de máxima deferencia, o sea, de máximo respeto, a lo que estableció la Convención Constituyente. Solo voy a invalidar una decisión del Poder Constituyente cuando otra definición gruesa de Schifrin en el mismo sentido que Fight. El legislador le puede imponer el temario a la Convención Constituyente. Acá hay, de vuelta, un juego, que es que la Convención Constituyente se autolimitó en el reglamento, y esto también hacen hincapié
los propios jueces de la Corte, tanto en Fait como en Schifrin. En Schifrin hacen más hincapié. Sí, Patricio. Estás muteado. Terminá si querés y ahora agrego una cosa. Bien. Me sacaste, ¿qué estaba diciendo? Que la convención también se autolimitó. La Corte en Schifrin dice, se le puede poner límites a la Convención Constituyente. Este límite tiene un fundamento, que la Corte lo expresa en Schifrin y también en Fait. Es un fundamento interesante, es un buen fundamento para aceptar que la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma puede fijar el temario, que es permitir, por eso de vuelta, cómo resolvemos la tensión entre Constitución y democracia. ¿En qué se sostiene? ¿Cuál es el mejor argumento para aceptar que el constituido puede ponerle límites al constituyente? Es decir, bueno, el constituyente también va a estar, el pueblo va a estar representado en la Convención Constituyente. No es que el pueblo la va a hacer por sí. Entonces, el pueblo necesita de alguna manera controlar lo que hacen sus representantes. Y la forma de control, la forma de incidir del pueblo en forma directa en la convención es a través de la elección de los convencionales constituyentes. Entonces, el ponerle un temario, el poner un continente, el poner un límite, bueno, ¿para qué estoy votando? Yo cuando voto a presidente sé que estoy votando para presidente, cuando estoy votando para legislador sé que estoy votando a alguien para hacer leyes, cuando estoy votando a un intendente sé que estoy votando para gobernar una ciudad. Entonces, en esta lógica lo que se dice es, bueno, este límite tiene sentido porque entonces la población puede saber qué es lo que va a hacer la Convención Constituyente, y los convencionales constituyentes durante la campaña van a expresar sus opiniones respecto de esos temas, y entonces los electores, los ciudadanos, van a poder decidir cuál es la preferencia que tienen para que se reforme la Constitución. Bueno, no sé, reforma de la relación entre el Estado y la Iglesia. Bueno, va a haber dos candidatos, por ejemplo. No sé, un candidato que diga el Estado tiene que seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, y otro candidato que diga no, hay que separar a la Iglesia del Estado. Bueno, entonces, poner eso como en el temario le permite al electorado elegir entre esas dos posturas. Si yo voto a la A, sé que voy a estar votando que se mantenga la relación entre el Estado y la Iglesia, y si voto a B, voy a estar votando porque esa relación se divida. Entonces, ese es un fundamento interesante. No sé si es ganador, ¿está bien? Eso lo dejo para cada uno, pero es el mejor argumento para aceptar un límite a la Convención Constituyente. Dicho esto, y te doy la palabra a Patricia si cierro esa idea, es que en Schifrin la Corte vuelve a admitir, como lo hizo en Fait, que la Constituyente puede estar limitada en el temario. La diferencia entre Fait y Schifrin es que en Fait van a decir, bueno, tiene que ser milimétrica la decisión. No puede irse en nada. Cualquier cosa que haga por fuera expresamente de lo que está habilitado, solo puede hacer lo que está expresamente habilitado. Si no está expresamente habilitado, no lo puede hacer. En Schifrin es al revés. Dice, si no está expresamente prohibido que pueda hacer eso, la convención lo puede hacer. Si hay alguna forma de entender que esto se podía hacer, cualquier forma, algún argumento, si no está expresamente prohibido, bueno, la reforma va a ser válida. En eso, ese es el cambio en realidad sustancial entre Fait y Schifrin, pero tienen una base teórica común. Se puede controlar el proceso de reforma, la convención puede estar limitada, lo que pasa es que voy a cambiar la forma de juzgar el límite. En un entendimiento, el entendimiento de Rosenkranz, el límite es tangencial y la habilitación tiene que ser expresa. Y en el voto de la mayoría dicen, no, el límite, justamente, el límite tiene que ser expreso, tiene que estar expresado concretamente que
no puede hacer eso. Si no está expresado que no lo puede hacer, en principio lo puede hacer. Y solo lo voy a inhabilitar si es absolutamente manifiesto de lo que puede hacer que no puede hacer lo que hizo, o en la postura de Lorenzetti, que no es la postura del resto, se afecta al sistema republicano o a los contenidos pétreos. ¿Me siguen? Sí, Patricio. Sí, fíjense que en el voto de Rosenkrantz está esta estrategia argumentativa que menciona Nicolás, de decir, bueno, tengo otra visión, o la Constitución y la práctica constitucional argentina tiene otra visión sobre el poder constituyente, que permite que el poder constituido le ponga ciertos límites. Eso es un argumento que utiliza él, pero también Rosenkrantz utiliza otro argumento que es interesante como estrategia argumentativa, para que ustedes también lo tengan en cuenta para los parciales, para la resolución de los trabajos prácticos, donde él se hace cargo del estándar que le propone la mayoría. Dice, ¿ustedes quieren decir el de la máxima deferencia? Bueno, a ver, apliquémoslo. Si tomamos el argumento de ustedes, el estándar que proponen ustedes, el tipo dice, a ver, analicemos. ¿Tiene algo que ver lo que le permitió el Congreso a la Convención? ¿Tiene algo que ver la habilitación que se dio en la ley de necesidad de reforma con lo que efectivamente produjo la Convención, que es este límite de 75 años? Dice, no, o sea, ni siquiera aplicando el estándar de ustedes, el estándar que propone la mayoría es que esto se puede salvar. Entonces, eso es interesante, como Rosenkrantz por lo menos hace un ejercicio de hacerse cargo de los argumentos del otro. No solamente dice los suyos y no dialoga, sino que eso sería interesante que ustedes también lo hagan cuando tienen que defender una posición, porque ahí es donde uno puede sonar un poco más persuasivo, cuando no es que dice lo que se le canta y punto, sin argumentar, o argumentando desde una perspectiva, sino también contestando los argumentos de los otros. Así que ese también, no sé si es un argumento ganador, pero es interesante el ejercicio que nos propone. ¿Alguien levantaba la mano y la bajaba? Ahora la bajó. ¿Quiere decir algo? Bien. Entonces, bueno, ¿y qué se le podría contestar a Rosenkrantz? Bueno, estaba previsto que la Convención pudiera reformar el sistema de remoción de magistrados, porque estaba remoción de magistrados o designación de magistrados. El tema de magistrados, cómo se eligen y cómo se remueven, estaba expresamente habilitado. Entonces, lo que dice la mayoría es, lo que no puede aceptarse es que se le imponga a la Convención que decida en un sentido o en otro, sí o no. Porque no es una convención, no es una escribanía, no es una convención de aceptación o de negación, es una convención constituyente. Entonces, si vamos a convocar al pueblo, el pueblo sabe que se va a discutir remoción y designación de magistrados. Y además, después se le mete un argumento sustancial, que es, bueno, el límite de 75 años es razonable, porque de fondo también está eso. Es un límite general, es un límite etario respecto de que tiene varias posibilidades de fundamento, tanto en las capacidades físicas e intelectuales de la persona, como de necesidad de recambio en la función social que desempeñan, y está la variante de que el Senado pueda renovar su designación. Y por sobre todo, no hay una incompatibilidad con el artículo 109 de independencia judicial y de que duren sus cargos hasta dure su buena conducta, porque es un límite etario fijo, se le aplica a todos, no es una persecución, y el carácter vitalicio del cargo no es contrario a la cláusula de que permanezca en su cargo mientras dure su buena conducta. De hecho, no lo dicen, pero yo me animo por el absurdo a plantear que la muerte, en
el entendimiento anterior, sin la jubilación, la muerte también es una causa de remoción y no es mala conducta morirse. ¿Está bien? Con lo cual, poner un límite temporal al cargo no implica alterar la independencia y la inamovilidad del cargo. Uno puede tener inamovilidad del cargo también por tiempo. En ningún lado la Constitución dice que el cargo es vitalicio. No hay ningún artículo que diga que es vitalicio. Lo que dice es que duran en sus cargos mientras tengan buena conducta. Con lo cual, eso es compatible con poner un límite de lapso del mandato, o como en este caso, que ni siquiera hay un lapso, sino que hay un límite etario, en donde además la población general se jubila a los 65 y los jueces pueden permanecer en su cargo hasta los 75. Bien, de fondo también hay una discusión de, bueno, la democracia puede discutir esto. ¿No? Es que, ¿cómo no va a poder discutir esto? El pueblo. El pueblo tiene que poder decidir esto. ¿Sí, Sofía? ¿Sofía? Bueno, cuando puedas. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? Sí, Patricio, ¿vos querías decir algo? Bien, vamos a cómo se resuelve en este caso, así vamos al break. Bueno, la reforma, si aplicamos el estándar de Shifrin, y también si aplicamos el estándar de Fait, porque el estándar de Fait solo funciona con un temario fijo y con una cláusula como la que establecía el núcleo de coincidencia básica, pues la doctrina de Fait tampoco es extrapolable a cualquier situación de reforma en su totalidad. Con lo cual, en este proyecto, en el caso que tenían para resolver, la convención el Congreso había convocado a la reforma para abordar todos los temas que crea necesario para fortalecer la democracia, el principio de soberanía popular y el federalismo. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que, aplicando el estándar de Shifrin, se podría tanto o convalidar la reforma o invalidarla? Los escucho. Yo lo que puse así, a grandes rasgos, pues no tengo acá el trabajo. No, pero lo puedo buscar por mail. Es que, o sea, si bien en principio obviamente tendría que o sea, aplicarse justamente el estándar de Shifrin, lo que vendría a ser, en este caso, o sea, yo hice un poco de hincapié también en el contenido de lo que se pretendía reformar, en el hecho de que obviamente se estaba buscando como quitar funciones al Senado, y entonces en ese caso estaría afectando justamente los principios republicanos que se comentan en Shifrin, perdón. Bien, Lara, está bien. Pero primero, o sea, vos ahí tenés que, para sostener la invalidez de la reforma, tenés que sostener la existencia de contenidos pétreos. Y vos usás el argumento republicano de los contenidos pétreos. Y no funciona tu argumentación, porque acá no se está tocando ningún contenido republicano. La eliminación, por ejemplo, del federalismo no implica una violación del principio republicano. El principio republicano va a otra cosa, por eso de hecho es el sistema representativo republicano y federal. No tiene que ver republicanismo con federalismo. Republicanismo es publicidad, división de poderes, en algún sentido a veces se lo usa como democrático, pero no tiene nada que ver con federalismo, con lo cual usar el contenido pétreo valor republicano para invalidar una reforma sobre federalismo está mal argumentado. ¿Está bien? Vos tendrías que sostener para eso que el federalismo y un tipo de federalismo es un contenido pétreo. ¿Por qué? Porque si vos sostenés simplemente que el federalismo es un contenido pétreo, yo te puedo contestar, acá no se afecta al federalismo, no se elimina el federalismo. De hecho, las provincias siguen teniendo el mismo grado de autonomía que tenían antes.
sigue existiendo el Senado, podría haber un sistema federal sin Senado, con lo cual, si el contenido pétreo es el federalismo sigue existiendo, con lo cual no se afecta el contenido pétreo. Para sostener que se afecta el contenido pétreo con esta reforma del federalismo, tenés que tener tal precisión respecto del carácter del federalismo que tiene el contenido pétreo, que es muy difícil de argumentar. Caes en el problema que caía Vidar Campos con la confesionaria del presidente, ¿está bien? Y tensionás de tal manera los conceptos de constitución y democracia que básicamente es una petición de principio de que el federalismo como está no se puede cambiar, pero no hay un argumento real detrás. ¿Se entiende, Lara? Sí, igualmente no toqué el tema del federalismo en general. Yo lo que me refería con el tema de lo republicano, que te digo que es lo que yo tomé, era justamente con el tema de la división de poderes, porque afectaba a la división de poderes establecida en Argentina, porque el Senado prácticamente quedaba invalidado. Entonces es como que se quedaba como accesorio, porque decían que justamente iba a tener una función como que daba un consejo, dicho en criollo. En ese sentido me fui a lo de lo republicano, no que afectaba al federalismo como tal. Bien, es una buena vuelta de tuerca, pero de vuelta, tiene un problema. La división de poderes es poder ejecutivo, legislativo, son las funciones. Dividir las funciones. Con una función es administrar y ejecutar, otra función es legislar y otra función es juzgar, que es básicamente la que venimos arrastrando desde el siglo XVIII, gracias a los franceses y después los norteamericanos que le sumaron frenos y contrapesos. Pero eso no dice nada de que el Senado tenga que tener alguna característica. O sea, las leyes las sigue haciendo el Congreso, con lo cual tendrías que fundamentar más para sostener que afecta el principio de división de poderes, porque la verdad que no le da más atribuciones a ninguno de los otros dos poderes. Es una reforma intrapoder legislativo. Lo que sí se afecta son atribuciones provinciales, porque le sacan poder a las provincias a través de los representantes directos, que son los senadores. Quizás podrías referir alguna violación al principio republicano conectándolo a la democracia, con que sea uno, porque entonces no están representadas las minorías. Podría ser, pero tenés que hacerte cargo de que la reforma habla de fortalecer la democracia y la soberanía popular, y bajarle atribuciones al Senado fortalece, o es posible sostener que fortalece el principio democrático. ¿Por qué? Porque le da más atribuciones al pueblo votando a sus representantes, que son los diputados. Con lo cual, acá, por eso es interesante el caso, y por eso se lo damos, y ahora le doy la palabra a Patricio y a Carlos, es, si uno aplica Schifrin, la cláusula de reforma no te permite invalidarla. ¿Por qué? Porque es democracia, soberanía popular y federalismo. Son conceptos amplios, y la reforma perfectamente puede entrar en cualquiera de esos tres. Quizás no tanto fortalece el federalismo, puede ser, pero para fortalecer la democracia, te diría Patricio, es necesario restringir un poco el federalismo. Y esa postura es una postura plausible, no es una postura imposible de sostener, y en definitiva, si uno lee lo que podía hacer el convencional constituyente en la ley de densidad de reforma, no aparece que estuviera prohibido que haga lo que hizo. No aparece por fuera de lo que estaba habilitado, porque estaba habilitado a fortalecer la democracia y le dio más poder a la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo. Con lo cual, aplicando Schifrin, esta reforma pasa el test de control judicial de constitucionalidad. Para que no pase, tengo que agarrarme de un contenido pétreo que tiene los problemas de tomarlo de la doctrina de los contenidos pétreos,
Y si quiero aplicar FAIT, tengo un problema, porque acá tengo una cláusula amplia, con lo cual me tienen que explicar cómo aplico FAIT cuando le estoy diciendo, bueno, hacé lo que quieras para fortalecer la democracia. Y ahí ya no hay un contenido tangencial por sí o por no. ¿Se entiende? Entonces, ahí, si fuera el caso, la postura, no sé qué diría Rosenkrantz en ese caso, porque lo que dice en FAIT se aplica o tiene sentido respecto del núcleo de coincidencias básicas, pero no sé si tendría sentido con la reforma del 49 o con esta reforma hipotética. Sí, Patricio. Sí, Lara, decime. No, pues yo no tengo el trabajo acá, entonces voy como metiendo bocados de cosas que me voy acordando que puse. También otra cosa con la cual yo lo había argumentado es justamente con esto del fortalecimiento de la democracia, el hecho de que el voto no es directo, porque lo elige, creo que eran las gobernaciones provinciales, si no estoy muy mal, y además el hecho de que se desviaba del contenido establecido en la necesidad de reforma únicamente por el caso de que estaba, o sea, si bien estaba delimitado que se podía debatir todo el contenido que fortalezca la democracia, el federalismo, también puse que en realidad eso estaba basado en un contexto que iba por el lado de la soberanía nacional. O sea, como que no estaba debatido el hecho de una reforma al Senado, que quizás si se debatía previamente en el Congreso, se podía. Clara, ¿y cómo fundaste, aplicando Schifrin, que vos podías hacer todas esas consideraciones para invalidar una decisión del Poder Constituyente? Porque para que yo te diga, ¿está bien tu trabajo o está mal? Me tenés que decir cómo fundás que vos puedas tomar todas esas decisiones siendo poder constituido por sobre las decisiones del Poder Constituyente. ¿Se entiende la pregunta? Más o menos. Bueno, vos decís, bueno, esto va en contra de la democracia, va en contra de esto, va en contra de lo otro. Yo te escucho y puedo estar de acuerdo o no, pero son todas discusiones que no son claras. O sea, es tu opinión, puede ser la mía, pero no hay una prohibición expresa en el proyecto, en el temario, y es un tema discutible. Entonces, aplicando Schifrin, si es discutible, ¿cómo hacés para sostener que la reforma es inválida? Porque en definitiva, y lo que hace la Corte en Schifrin, que dice que hizo mal en FAIT, es, bueno, está bien, yo puedo pensar que está mal, pero no importa si yo opino que está mal. ¿Por qué? Porque esta decisión la tomó el Constituyente. Entonces, para yo decidir que lo que hizo la democracia, el pueblo, es inválido, no que está mal o bien, que es inválido, bueno, tengo que tener alguna razón de peso. Entonces, los contenidos pétreos ya vimos que era problemático, y si yo me meto y defino cada vez contenidos pétreos con más precisión, cada vez estoy más en problemas. ¿Está bien? Porque cada vez es más lo que a vos te gusta, o lo que a mí me gusta, o lo que le gusta a Lorenzetti o a quien sea, y menos que estaba prohibido por la necesidad de la reforma, que es el estándar de Schifrin. Entonces, ustedes tienen que resolver, si se presenta esto en el examen, aplicar el estándar de Schifrin. Entonces, si van a hablar de contenidos pétreos, que tienen la posibilidad de hacerlo porque Lorenzetti lo hace, bueno, tienen que explicar, tienen que hacerse cargo del estándar, y como hace Rosenkrantz, que dijo Patricio hace un rato, digan, bueno, ese estándar lo cumplo, porque este contenido es tan claro, pero yo te escucho y no es claro. ¿Se entiende? Entonces, para que eso esté bien, vos me tenés que decir de qué forma estás respetando el propio estándar del propio Lorenzetti, que dice que hay contenidos pétreos, y que no invalida la reforma. ¿Está? Sí, Pato. Sí, muy en línea con lo que estabas diciendo. Eso vimos bastante en los trabajos. Vimos que identificaban cuál era la regla, el estándar que proponía el fallo, que de vuelta es el de máxima deferencia, no puede ser más explícito. Dice, en caso de duda, gana la Convención Constituyente. Máxima deferencia es, o sea, es la Corte diciendo, yo no voy a tocar nada, no voy a ponerme a analizar nada, salvo algo grosero, manifiestamente contrario a lo que establecía la ley habilitante.
Entonces, veíamos que identificaban bien cuál era el holding del caso, la regla, pero después todo lo que decían cuando identificaban bien eso se deshacía en la aplicación y en la resolución del caso. Y pasaba lo que un poco le pasó a Lara, pero que era general. Decían máxima diferencia, pero después no lo aplicaban bien en el caso. ¿Por qué? Porque si hay una habilitación tan amplia como la que es la de fortalecimiento de la democracia, la soberanía popular, eso de alguna manera se conecta con lo que hizo la convención. Puede ser discutible, lo que sea, pero no elimina el federalismo y se podría argumentar que fortalece la soberanía del pueblo y la democracia. Entonces, eso pasó mucho. Identificaban bien, pero después resolvían mal. Y eso nosotros en un examen nos genera dudas de si realmente entendieron a qué se dedica o a qué estaba apuntando el estándar de la Corte. Entonces, si a ustedes les pasa eso en el parcial, nosotros vamos a decir, no entendió bien. ¿Se entiende nuestro punto? Por eso lo que les pedimos siempre, y vamos al recreo, es que expliquen, porque lo que vos decís, Lara, puede estar bien. Ahora, les falta una explicación, le falta cómo lo que vos decís es compatible con este estándar de máxima deferencia, cómo es compatible con esto de, bueno, tiene que ser grosero, ¿está bien? Tiene que ser algo evidente, o sea, lo leo y no, pero esto, no, hizo otra cosa. Ya, entonces, el contenido pétreo lo tenés que conectar, o lo tienen que conectar, con ese estándar. Entonces, si ustedes pueden conectar al contenido pétreo con esa diferencia grosera, bueno, tienen algo. Si, por ejemplo, la reforma fuera que se reimplanta la esclavitud, o que las mujeres, no sé, son seres inferiores, o que los que usamos anteojos valemos la mitad, ¿está bien? Bueno, ahí podrían conectarlo con un contenido pétreo directo, sin necesidad de hablar de que sea grosero. Pero el contenido pétreo tiene todos los problemas que tiene, con lo cual ustedes se tienen que hacer cargo de esos problemas. Ustedes no pueden responder un examen diciendo contenido pétreo y listo. No. Fundame de dónde sale esto. Tienen guiños en los textos de Constitución y Democracia. Holmes y Gargarella te permitirían hablar de algo de contenido pétreo en alguna relectura de ellos. ¿Está bien? Que yo no hago, ¿está bien? Para mí no lo hay. Pero bueno, pero se podría llegar a hacer. Entonces, lo importante es las razones que dan, porque si no, por ejemplo, Lara, que yo te escucho, está bárbaro, está mal el examen. Porque yo no puedo comprender si entendieron cómo se aplica el estándar. ¿Me explico? Por eso es importante las razones. Por eso es que les decimos que no citen, porque queremos que nos den las razones. Como le damos 1200 palabras, quiero que me lo expliquen bien, conciso, no que me citen lo que dice Lorenzetti. Quiero saber si ustedes lo entendieron. ¿Está? Había una mano levantada y si no vamos al break. El caso lo damos por cerrado, ¿está bien? El caso del Poder Constituyente. ¿Sí, Miriam? Profe, yo tengo una duda. Según el caso, estaba habilitado el Poder Constituyente a modificar 14 y 20, pero se modificó otro. ¿Eso no es una modificación o cambio sustancial? Claro, No sé. pero por eso, Miriam, recién estuvimos viendo que la ley que declaró la necesidad de la reforma no se limitaba solo al 14 y al 20, sino que permitía otras reformas. Y toda la clase transcurrió respecto de cómo se juzgaba cuando hacía reformas en estos términos. Entonces, Una sola cosa, Nico, que me parece importante señalar, porque en algunos trabajos creo que se confundía eso. Respecto a lo que establece la ley de declaración de necesidad de reforma y la idea de contenidos pétreos, que no necesariamente implica, por ejemplo, que coincida en el caso que había la idea de que la reforma tenía que fortalecer
el federalismo, el sistema republicano, la soberanía popular, con que se haya violado el temario de la reforma con la idea de que se está violando un contenido pétreo. Me parece que a veces se confundía un poco eso, no sé si me estoy explicando. No necesariamente violar lo que establece la ley de declaración de necesidad de reforma implica violar un contenido pétreo, porque a veces me parece que en este caso coincidían quizás esos principios, pero puede que no. Bien. Con lo cual, la respuesta respecto a si hubo violación a los requisitos para la declaración de reforma, ya habíamos visto que no. ¿Hay límites procedimentales y sustantivos? Sí, con un montón de explicaciones. ¿Cuándo la Corte puede revisar lo realizado por la Convención? En principio lo va a revisar siempre, pero solo lo va a invalidar cuando haya un apartamiento grosero de los temas para los cuales está convocada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para habilitar este control? Es, en definitiva, el mejor fundamento, porque se hace cargo de la contrapartida, es garantizar la discusión democrática del electorado al elegir las convenciones constituyentes. Yo creo que ese argumento es bueno, pero no es del todo ganador, tiene muchas respuestas, pero no importa, para el contenido de elementos de derecho constitucional es lo que piensa la Corte y es la postura más interesante en este tema. Vamos a hacer un break hasta I-25 y ahí arranca Patricio con supremacía. ¿Está bien? Así que aprovechen estos minutos para ir al baño, etc.